En un rincón soleado de la costa española, donde las palmeras susurran secretos a la brisa y el mar canta melodías de libertad, se erguía la comunidad residencial de Los Perros sin Dueño. Este lugar, con sus casas pintadas de colores vibrantes y sus jardines florecientes, parecía un paraíso. Pero detrás de esa fachada idílica, una oscura y absurda política acechaba menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que el no pets policy, que había dejado a los ciegos sin sus amados perros guía. La presidenta de la comunidad, doña Mercedes, una mujer cuya actitud autoritaria rivalizaba solo con su amor por los gatos, había decidido que los perros eran una amenaza para la estética del vecindario. ¿Qué dirán los turistas?, exclamaba, mientras ajustaba sus gafas de sol con la misma firmeza con la que dictaba normas. Los residentes, atrapados en un laberinto de reglas absurdas, se veían obligados a ocultar a sus mascotas en los armarios y garajes, mientras que los ciegos, con su bastón en mano, se enfrentaban a un mundo lleno de obstáculos. Entre risas nerviosas y miradas furtivas, la comunidad se dividió. Los gatos, por supuesto, se convirtieron en los nuevos reyes del lugar, mientras los perros vagaban por los sueños de sus dueños. En una reunión extraordinaria, la tensión alcanzó su clímax cuando Juanito, un niño de espíritu indomable, se levantó y exclamó menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, ¿y si traemos un gato guía? Comillas. La risa estalló, pero la tristeza también se apoderó del aire, recordando a todos que a veces, la ironía de la vida puede ser tan contundente como un perro ladrando a la luna. Un paraíso sin mascotas en la pintoresca comunidad de El Edén sin mascotas, donde los jardines florecían como si los dioses mismos hubieran hecho un pacto con el sol, la vida transcurría entre risas y susurros de envidia. Sin embargo, afuera de sus muros de colores pastel, la realidad era otra. La Asociación de Propietarios, liderada por la inflexible Doña Consuelo, había implementado una política tan absurda como implacable menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, no se permiten mascotas. Y, por supuesto, esto incluía a los perros guía, un detalle que pasó desapercibido en las reuniones dominicales donde los vecinos discutían la correcta tonalidad de las flores de las macetas. La situación alcanzó su clímax cuando don Manuel, un anciano ciego con el corazón más grande que sus problemas, se presentó en el jardín comunal acompañado de su fiel compañero, Rocco, un labrador dorado que había sido su luz en la oscuridad durante años. La estampa era casi poética menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que un hombre con su perro, desafiándola sin razón con cada paso. Pero el jardín, que debería haber sido un remanso de paz, se transformó en una trinchera. Doña Consuelo, armada con su reglamento, se acercó a ellos como un general a su tropa. «Prohibido, fuera de aquí con ese animal», gritó, mientras los demás vecinos, entre risitas nerviosas, se escondían detrás de sus macetas cuidadosamente podadas. La tensión se cortaba con un cuchillo, y Rocco, más astuto que un político en campaña, se sentó con una mirada que decía menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, de verdad. Comillas. La noticia del incidente se esparció como la pólvora. A la mañana siguiente, el periódico local tuvo un nuevo titular menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, ciegos y perros guía menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que una amenaza para la armonía comunitaria. Comillas. A partir de ahí, la comunidad se dividió. Por un lado, estaban los pro menor que break time igual a 600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que 600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que perros, liderados por la carismática Rosa, que había decidido organizar una manifestación pacífica, que rápidamente se convirtió en una fiesta improvisada, con bocadillos y vino. Por otro lado, estaban los anti-menor que break time igual a 600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que 600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que mascotas, que, armados con pancartas y una indignación desmedida, gritaban que, el Edén sin mascotas, debía permanecer puro. En medio de esta comedia de absurdos, don Manuel, con su inquebrantable sentido del humor, decidió tomar cartas en el asunto. Se subió a una caja de vino y, con Rocco a su lado,
pronunció un discurso que haría llorar hasta al más cínico menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, si no podemos vivir juntos, ¿de qué sirve este paraíso? Comillas. Y así, entre risas y lágrimas, los vecinos comenzaron a ver el absurdo de su propia guerra. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que, tal vez, la verdadera amenaza para la armonía no eran los perros, sino la falta de empatía. Finalmente, después de muchas idas y venidas, la comunidad decidió levantar la prohibición. Rocco fue nombrado héroe local, y don Manuel, con una sonrisa en su rostro, se convirtió en el símbolo de una lucha que nunca debió ser. La lección fue clara: menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que en el Edén sin mascotas. El verdadero pecado no era tener un perro, sino olvidar que la comunidad se construye sobre la aceptación, la risa y, a veces, un poco de caos. En un rincón del mundo donde las reglas eran más sagradas que el vino en una fiesta, la comunidad de el Edén sin mascotas se convirtió en un circo. Doña Consuelo, con su actitud de emperatriz en declive, decidió que los perros eran el último eslabón de la decadencia humana. Pero, ¿qué es una comunidad sin un poco de vida y ladridos? La llegada de don Manuel y su perro Rocco fue como un rayo en un día nublado. Mientras doña Consuelo se retorcía como un pulpo en un asador, Rosa, la valiente defensora de la causa perruna, transformó la protesta en una fiesta menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que música, baile y, por supuesto, bocadillos que hacían olvidar la amargura de la tiranía. La revelación llegó cuando don Manuel, con su humor agudo, recordó a todos que la verdadera amenaza no eran los perros, sino la falta de compasión. Y así, entre risas y lágrimas, los vecinos se dieron cuenta que la vida sin amor, sin Rocco, era como un vino sin uvas menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que simplemente insípida. Al final, el cese del decreto fue celebrado con un brindis, donde Rocco se convirtió en el héroe local, y la comunidad, revitalizada, aprendió que la diversidad y el entendimiento son el verdadero pegamento de la convivencia. La llegada de la política, no mascotas, la llegada de la política, no mascotas, fue como un rayo de sol en un día nublado, pero no de la forma en que los residentes de el Edén sin mascotas esperaban. Todo comenzó un soleado martes, cuando el presidente de la comunidad, don Ramón, un hombre con más ego que sentido común y un bigote que parecía tener vida propia, decidió que era hora de implementar una de sus ideas más brillantes menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que la prohibición total de mascotas. Un Edén sin distracciones, proclamó en la reunión, mientras los asistentes se miraban entre sí, incrédulos. No más perros ladrando, ni gatos arañando los muebles, continuó don Ramón, gesticulando como si estuviera en un mitin político en lugar de la sala de juntas de la comunidad. La paz y la armonía reinarán por fin. Pero lo que don Ramón no tuvo en cuenta fue la reacción de sus vecinos, quienes en su mayoría eran personas con más sentido común que él. Entre ellos se encontraba doña Mercedes, una anciana que había vivido en el Edén desde su fundación y que, a diferencia de los demás, había hecho un pacto con su perro guía, Rocco. Rocco, un labrador dorado de mirada inteligente y ladrido suave, había sido su compañero fiel durante años, ayudándola a cruzar calles y a evitar obstáculos invisibles. La noticia de la prohibición desató un caos que don Ramón jamás había imaginado. Mercedes, con lágrimas en los ojos, se levantó y le preguntó: menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, ¿y qué pasa con los ciegos, don Ramón? ¿Acaso no merecemos vivir en un Edén también? Comillas. La sala se hizo un silencio sepulcral, y la mirada de todos se centró en la figura imponente de don Ramón, que, por primera vez en su vida, pareció tambalearse. Sin embargo, su respuesta no se hizo esperar: menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, las reglas son las reglas, doña Mercedes. No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos. Los días siguientes fueron un desfile de absurdos. Los residentes comenzaron a hacer protestas ridículas, cubriendo sus jardines con carteles que decían, no a la dictadura del no mascotas, y organizando marchas con sus mascotas escondidas en mochilas. En medio de este circo, don Ramón continuaba con su retórica, ignorando las consecuencias de su política. La comunidad, una vez vibrante y llena de vida, se convirtió en un campo de batalla donde los vecinos se dividieron entre los que apoyaban la prohibición y los que la consideraban una locura. Los lazos de amistad comenzaron a desgastarse, y en las reuniones se formaron dos bandos: menor que break time igual a
600 milisegundos, mayor que los que querían a sus mascotas y los que deseaban un Edén libre de ellos. La tensión era palpable, y cada vez que alguien mencionaba la palabra perro, era como si se lanzara un dardo envenenado. Pero el verdadero giro del destino llegó cuando Rocco, el perro guía de doña Mercedes, decidió que la mejor forma de protestar era hacer lo que mejor sabía menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que ladrar. Y lo hizo, en un tono tan convincente que todos los vecinos, incluso don Ramón, no pudieron evitar soltar una risa nerviosa. Fue entonces cuando la ironía de la vida se hizo evidente. En un lugar donde la búsqueda de la perfección había llevado a la comunidad a un abismo de discordia, un perro ladrador se convirtió en el símbolo de una lucha inesperada. Así, entre risas, frustraciones y un toque de locura, el Edén sin mascotas, se transformó en un escenario donde la risa se mezclaba con el llanto, y donde la lucha por la libertad, incluso la de los animales, había cobrado un nuevo significado. En el corazón del Edén sin mascotas, donde la razón se había visto arrinconada por la intransigencia de doña Consuelo, la vida giraba en torno a absurdos reglamentos que convertían lo cotidiano en un circo de ironías. Don Manuel, con su espíritu indomable y su fiel Rocco, no solo desafiaba la normativa, él encarnaba la esencia misma de la comunidad menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que la camaradería, la risa y, sobre todo, el amor que trasciende cualquier regla absurda. El día en que Rocco se alzó como héroe local, no solo se derribó una política opresiva, se desnudó la hipocresía de un sistema que había olvidado la empatía. Las protestas, vestidas de humor, revelaron que la verdadera amenaza no eran los perros, sino la falta de compasión que había amenazado la convivencia. Así, entre risas y lágrimas, los vecinos aprendieron que la diversidad no solo embellece la vida, sino que la nutre. Y mientras Rocco ladraba victorioso, la comunidad comenzó a reconstruir los lazos que habían sido desgastados, recordando que un hogar sin amor es solo una cáscara vacía. Un amor a ciegas. La llegada de la política, no mascotas, fue como un rayo de sol en un día nublado, pero no de la forma en que los residentes de El Edén sin mascotas esperaban. Todo comenzó un soleado martes, cuando la presidenta de la comunidad, doña Gertrudis, decidió que las únicas criaturas que debían habitar el vecindario eran los habitantes humanos, y no sus adorables mascotas, que parecían tener más derechos que algunos residentes. Sin embargo, la medida tenía un efecto secundario imprevisto menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que los ciegos del vecindario, que dependían de sus perros guía, se encontraron de repente en una situación absurda y trágica. Don Ramón, un anciano de corazón noble y ojos que habían visto más de lo que la vida le había ofrecido, se vio atrapado en un laberinto de burocracia. Su fiel perro guía, Max, un labrador de pelo dorado que había estado a su lado durante años, fue considerado una mascota, y, por lo tanto, debía ser desterrado. ¿Quién va a guiarme si me quitan a Max?, se preguntaba, mientras su voz temblaba de indignación. Los demás residentes, aunque compasivos, estaban demasiado ocupados lidiando con sus propias frustraciones provocadas por las absurdas normas de la comunidad. Doña Gertrudis, al ser confrontada por Ramón en una reunión de la comunidad, respondió con un tono de superioridad que solo ella podía mantener menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, los perros guía no son mascotas, son herramientas. La sala estalló en murmullos, pero Ramón, con una sonrisa irónica, replicó menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, ¿y qué somos nosotros, Gertrudis? ¿Herramientas de tu absurda política? Comillas. La risa fue un bálsamo temporal en un mar de desesperanza. Mientras tanto, en el patio, los niños jugaban con una pelota, ajenos a la controversia. Pero el verdadero caos llegó cuando, en una reunión clandestina organizada por los residentes más rebeldes, decidieron formar una liga de resistencia canina. La idea era simple: menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que si no podían tener a sus perros guía, al menos podrían tener a los perros de los demás, aunque fueran invisibles a los ojos de la comunidad. Cada uno se trajo un peluche que representaba un perro, y juntos marcharon por las calles de El Edén, gritando lemas absurdos como, no más ciegos sin guías, ni guías sin perros. Los vecinos miraban con confusión, pero al mismo tiempo, una chispa de camaradería comenzó a renacer en el vecindario. Y así, entre risas y lágrimas, un grupo de ciegos y sus guías de peluche comenzaron a forjar un lazo que desafiaba la política más absurda, demostrando que el verdadero amor no necesita de normas para florecer.
En el bullicioso vecindario de El Edén sin mascotas, la vida se asemejaba a una tragicomedia donde los personajes, atrapados en un escenario absurdo, luchaban por encontrar un sentido en medio de regulaciones ridículas. Doña Consuelo, con su mirada afilada y su lista de normas, había convertido la comunidad en un campo de batalla, donde cada ladrido de un perro era un grito de rebelión. Don Manuel, el héroe inesperado, con Rocco a su lado, se alzó como el David que desafía al Goliat de la intolerancia. La tensión creció, como una olla a presión a punto de estallar, hasta que, en un giro inesperado digno de una comedia negra, Rocco se convirtió en el símbolo de la resistencia. Con un ladrido que resonó como un llamado a la humanidad, los vecinos comenzaron a cuestionar no solo la política de mascotas, sino la falta de empatía que había tejido su vida cotidiana en una telaraña de descontento. Así, entre risas y lágrimas, la comunidad descubrió que el verdadero monstruo no eran los perros, sino la falta de amor que había en su propio corazón. Y así, en un giro final, el amor por los peludos y un poco de locura colectiva transformaron el Edén en un lugar donde la diversidad y la compasión florecieron, recordando a todos que incluso en la adversidad, el humor y la amistad pueden ser las mejores armas. Un motín inesperado. La rebelión de los inquilinos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que un motín inesperado. La llegada de la política, no mascotas, fue como un rayo de sol en un día nublado, pero no de la forma en que los residentes de El Edén sin mascotas esperaban. Todo comenzó un soleado martes, cuando el presidente de la comunidad, don Anselmo, un hombre de voz grave y mirada de acero, decidió que la tranquilidad del vecindario estaba en peligro por la presencia de esos animales irracionales, que, según él, perturbaban la paz y la armonía. Entre esos animales se encontraba el querido perro guía de Clara, una joven invidente que, junto a su fiel compañero, había logrado conquistar el corazón de todos los vecinos. Pero la nueva regla no tenía en cuenta el amor ni la necesidad, solo la rigidez de un reglamento que sonaba más a dictadura que a convivencia. El primer día de la implementación de esta absurda norma, Clara, con su bastón en mano y su perro, Manchitas, a su lado, se encontró frente a la puerta del edificio, donde un grupo de inquilinos, armados con pancartas y una furia contenida, se habían reunido. Entre ellos, se encontraba doña Rosa, la viuda del cuarto, que siempre había tenido un talento especial para la dramatización, y que ahora, con voz temblorosa, decía menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, no podemos permitir que nos quiten nuestras mascotas, ni a los que nos guían en la vida. A medida que la tensión crecía, un inesperado aliado se hizo presente. Menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que el gato de don José, que había sido el primer, no mascota, en la lista, decidió saltar a la escena, interrumpiendo el discurso de doña Rosa con un maullido desafiante. La multitud estalló en risas, y la absurdidad de la situación se hizo evidente. Menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que los animales habían comenzado a tomar partido. La rebelión se desató, y en un giro insólito, los inquilinos comenzaron a organizar un motín, uniendo fuerzas con los peludos y escamosos de la comunidad. El caos se desató cuando, en un acto de desesperación, Clara tomó la iniciativa. Con el apoyo de sus vecinos, se armó de valor y se dirigió a la oficina del presidente, donde don Anselmo, sorprendido y algo temeroso, se encontró cara a cara con un grupo de inquilinos que, armados con sus mascotas y una determinación feroz, exigían la derogación de la política. Nosotros no somos solo inquilinos, somos una comunidad, y juntos vamos a luchar por nuestros derechos, y por el derecho de Manchitas a guiarme, exclamó Clara con fervor. El presidente, atrapado entre la risa y la seriedad de la situación, se dio cuenta de que había subestimado el poder de la comunidad. La lucha por la libertad de los animales y por el bienestar de sus dueños había comenzado, y en un giro inesperado del destino, el Edén sin mascotas, se transformó en el Edén de la rebelión, donde la absurdidad de las normas se enfrentaba a la fuerza del amor y la amistad. La comunidad, unida en su lucha, había encontrado no solo su voz, sino también su espíritu. En un rincón de España, donde los gatos parecían ser los verdaderos amos y los perros, meros súbditos, la comunidad de El Edén sin mascotas, se había convertido en un escenario surrealista. Doña Consuelo, con su imponente sombrero y una mirada que podría derretir el acero, había instaurado una tiranía que rivalizaba con las de las antiguas monarquías. No solo prohibió a los animales de compañía, sino que, en un arranque de locura burocrática, incluso intentó regular el número de flores en cada balcón.
Los residentes, atrapados entre el absurdo y la risa, vieron cómo sus vidas cotidianas se convertían en un teatro del absurdo. Don Manuel, el anciano de la boina, junto a su valiente Rocco, desafiaron la normativa con un irreverente picnic en medio de la plaza. «Si este es un paraíso, ¿dónde están mis amigos de cuatro patas?», exclamó, mientras los vecinos, entre risas y lágrimas, se unían a la protesta. Al final, la comunidad comprendió que el verdadero peligro no eran los perros, sino la falta de empatía. Rocco, el héroe inesperado, enseñó que la verdadera riqueza de la vida radica en la diversidad y el amor. Así, entre risas y abrazos, el Edén se transformó en un hogar nuevamente, donde cada ladrido y maullido resonaba como una sinfonía de libertad. Consecuencias de la regulación absurda. La ironía del destino menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que consecuencias de la regulación absurda en el Edén sin mascota. La llegada de la política, no mascotas, fue como un rayo de sol en un día nublado, pero no de la forma esperada. La comunidad, que antes brillaba con risas y ladridos, ahora se encontraba sumida en un silencio sepulcral. Las reuniones de vecinos, que solían ser un bullicio de intercambios amistosos, se convirtieron en un campo de batalla, donde la presidenta de la comunidad, doña Inés, con su porte autoritario y su cabello plateado como un rayo de luna, imponía su ley con la misma severidad que un dictador en un país en crisis. Pero la verdadera ironía surgió cuando la regulación afectó a los inquilinos más vulnerables. Menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que los invidentes. Entre ellos, estaba Ramón, un hombre de espíritu indomable, que había aprendido a navegar el mundo con la ayuda de su fiel perro guía, Brisa. Un día, mientras Ramón intentaba cruzar la calle, se encontró con un cartel que parecía burlarse de su situación. Menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, prohibido el paso a los perros. Las mascotas son un peligro para la convivencia. La expresión de confusión en su rostro fue un reflejo del absurdo de la situación. ¿Qué pasaría con aquellos que dependían de sus animales para vivir? La comunidad, que antes había sido un refugio de solidaridad, se convirtió en un teatro del absurdo. Los vecinos, indignados, comenzaron a organizar protestas ridículas. Un grupo de ancianas, armadas con escobas y cacerolas, marchaban por el pasillo central de la urbanización, gritando menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, queremos perros, no dictadores. Mientras tanto, doña Inés, con su mirada de águila, intentaba silenciarlas, pero el eco de sus gritos resonaba más fuerte que sus amenazas. La situación se tornó surrealista cuando Ramón decidió desafiar la absurda normativa. Un sábado por la mañana, decidió llevar a Brisa al parque, donde un grupo de inquilinos se había reunido para discutir la situación. «Si no puedo tener a mi perro aquí, entonces no voy a vivir aquí», proclamó Ramón con valentía. Sus palabras hicieron eco en los corazones de todos. La comunidad, que había estado dividida entre los amantes de las mascotas y los puristas sin corazón, comenzó a unirse en torno a una causa común. Menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que la defensa de la libertad y la dignidad. La ironía del destino no solo se manifestaba en la absurda política de no mascotas, sino que también revelaba la esencia de la comunidad. A medida que las tensiones aumentaban, empezaron a surgir amistades inesperadas. Doña Inés, en un giro inesperado de los acontecimientos, se encontró en el lado equivocado de la historia, y los inquilinos comenzaron a cuestionar su autoridad. Las discusiones pasaron de ser sobre perros a ser sobre la necesidad de un cambio real. Así, la lucha por la libertad se convirtió en una metáfora de la vida misma, donde las absurdas regulaciones revelaban el verdadero carácter de las personas. En medio de risas, lágrimas y ladridos, el Edén sin mascota, renació como el Edén de la libertad, donde cada ser, humano o no, tenía un lugar. Y así, la comunidad aprendió que a veces, la oscuridad de una regulación absurda puede iluminar el camino hacia la verdadera unidad. En el corazón del Edén sin mascotas, donde las flores florecían con la misma rigidez que las normas del hogar, la vida se convirtió en un teatro del absurdo. Doña Consuelo, con su sombrero de paja y su mirada de acero, dictaba leyes que parecían más un guión de comedia que una convivencia pacífica. Los residentes, atrapados entre el amor por sus animales y el miedo a ser exiliados de su propio hogar, se convirtieron en actores de una tragicomedia. Rocco, el perro guía de don Manuel, se alzó como el héroe no oficial, desafiando a un sistema que prefería la uniformidad a la diversidad. En un giro inesperado, la comunidad, que una vez se dividió entre los amantes de los perros
y los puritanos antimalos, descubrió que la verdadera amenaza no eran los ladridos, sino la falta de empatía. Con risas ahogadas y lágrimas en los ojos, se dieron cuenta de que un hogar sin amor era como un jardín sin flores menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que un paisaje desolador. Así, entre el caos y el humor negro, el amor resurgió, recordando a todos que, a veces, la verdadera rebelión radica en abrir el corazón. La lucha por la inclusión y la esperanza en el Edén sin mascota, la llegada de la política, no mascotas, había sembrado el caos entre los residentes, pero lo que nadie esperaba era que el verdadero desastre se desatara con la prohibición de los perros guía para los invidentes. Don Ramón, un anciano de espíritu indomable y bastón en mano, se convirtió en el símbolo del descontento. Con su perro guía, un labrador llamado Ciego, había recorrido las calles del vecindario durante años, desafiando las miradas de desaprobación de la junta directiva, que previamente había intentado hacerle la vida imposible con multas por ruido excesivo, cada vez que Ciego se movía. La situación se tornó absurda cuando doña Rosa, la presidenta de la comunidad y amante del orden, decidió que los invidentes eran una amenaza a la estética del jardín comunitario. ¿Qué pensaría la gente si ve que un perro va guiando a un ciego por nuestro precioso césped?, clamó, mientras los demás aplaudían su locura. Pero don Ramón no estaba dispuesto a ceder. Con una mezcla de ironía y determinación, organizó una manifestación que rápidamente se convirtió en un carnaval de la locura menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que los vecinos se disfrazaron de perros, mientras que otros llevaban carteles que decían, perros sí, pero con amor. La risa y la tristeza se entrelazaron en el aire cuando los vecinos, en lugar de pelearse por las reglas absurdas, empezaron a descubrir la camaradería perdida. La comunidad, que antes estaba dividida por la presión de una normativa estúpida, comenzó a unirse bajo la bandera de la inclusión. La ironía del destino era que, en su afán por mantener el control, la junta directiva había creado un caos descontrolado que, paradójicamente, había devuelto la vida a el Edén sin mascota. En medio de la sátira y el drama, un nuevo amanecer asomaba menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que la esperanza de que el amor y la inclusión siempre triunfan sobre la absurdidad. Y así, mientras Ciego guiaba a don Ramón por el jardín, los residentes se dieron cuenta de que, a veces, lo que se necesita para cambiar el mundo es un poco de humor y un perro fiel. En un rincón de España, donde las palomas son las únicas que se atreven a desafiar las normas, la comunidad de El Edén sin mascotas se convirtió en un escenario de comedia trágica. Doña Consuelo, con su carácter de acero y un corazón que no latía, había decidido que los perros, incluso los héroes como Rocco, eran una amenaza a la pureza del entorno. Pero, ¿qué es una comunidad sin un poco de caos y amor? Don Manuel, con su bastón y su encanto, se alzó como el David contra el Goliat de las reglas absurdas. La escena de la protesta, con Rosa liderando una orquesta de ladridos y pancartas, fue digna de un teatro de la vida. El absurdo se convirtió en la música de la resistencia. Al final, cuando el eco de las palabras de don Manuel resonó en el aire, se recordó a todos que la verdadera armonía no se encuentra en las reglas rígidas, sino en la empatía y la diversidad. Así, la comunidad no solo levantó el estandarte de la libertad para los perros, sino que también encontró su alma perdida en el proceso. Rocco, el héroe local, no solo trajo consigo la valentía, sino que también enseñó a los vecinos que reírse de sí mismos es el primer paso hacia la verdadera convivencia. Y así, entre risas y lágrimas, el Edén renació.